Grabación. Ah, Sí, no, decía que por lo menos como he acostumbrado, son dos cosas distintas. Una es que se grabe y después si se auto... Antes de que el Dario empiece con la presentación de su último aporte de la relación de la conciencia inspirada con el sentido de la vida, solamente un par de cositas técnicas. La presentación de Dario va a constar de 3 partes. Y, entonces, cuando él empiece a hablar la primera parte, vamos a silenciar los micrófonos de todos, pero en la modalidad que el que quiere puede activarlo, y cuando él y Robbie lo va a poner en vista del hablante. Cuando Dario termina la primera parte, hacemos una pequeña pausa corta para preguntas, comentarios, y así después la segunda. Ahí va a haber después un intermedio un poco más largo y después la tercera también un poquito más largo. Eso es en relación a la cosa tecnológica. Entonces, cuando haya las pausas para preguntas, intercambio, comentarios, por favor, el que quiera decir algo, que levante la mano con el icono, y el que tenga problemas de audio puede hacerlo a través del chat, y Robbie y yo vamos a estar atentos para irles pasando el micrófono. Eso para ordenarlo un poquitito, ¿ya? Entonces, con eso, querido Dario, te damos el pase a ti. Yo voy a tratar de silenciar a todos y el Robbie te va a poner en vista del hablante. wow. ¡Eh! Parto entonces. Tú tienes que prender tu micrófono. Ahí. Ahí sí. Súper. Iván, creo que no te saludé, aprovecho de saludarte. Y a los demás sí. Yo quisiera partir esta presentación dándole las gracias por acompañarnos esta mañana o esta tarde. Así que muchas gracias por querer compartir esta experiencia que vamos a tratar de transmitir. Y quiero también pedir que pueda expresar y que podamos crear las condiciones para que se manifieste esto que se va a hablar de la conciencia inspirada y de lo sagrado. Los 3 bloques que habla la Madeleine van a ser primero sobre la conciencia inspirada, después sobre la experiencia de lo sagrado y después sobre la fuerza. Y partiendo con el tema de la conciencia inspirada, lo primero que hay que recalcar, creo yo, es que esto es una aspiración y también una necesidad. Nosotros sabemos por experiencia de esta estructura, de esta manifestación de la conciencia. Y la reconocemos porque a veces se nos presenta. Y se nos presenta en modos en que a veces nos sentimos comunicados, nos sentimos conectados unos a otros, nos sentimos con la presencia de la fuerza en nuestras vidas o con la presencia de lo trascendente. Sentimos a veces que sabemos exactamente lo que tenemos que hacer en situaciones muy difíciles. Y reconocemos en todas esas experiencias la inspiración. Y el tema es que nos gustaría aumentar la presencia de la inspiración en lo cotidiano. Nos gustaría vivir en presencia de lo sagrado. Nos gustaría que se manifestara una respuesta de otra naturaleza en nuestras acciones. Yo creo que esa es una aspiración. Y
Y creo que también esto no es solamente una aspiración, sino que en el mundo en que vivimos es una necesidad. Yo creo que estamos, bueno, todo lo vivimos, yo creo que estamos viviendo en jaque, en una complejidad como nunca lo hemos vivido, en una situación de un mundo muy inentendible, muy impredecible, muy de creencias nuestras creencias de paisaje y formación totalmente fuera de juego. Y se nos presentan nuevas generaciones y nuevas creencias y que necesitamos, creo yo, por eso digo que es una necesidad tocar otra profundidad de nosotros mismos para poder colaborar con este momento, responder a este momento, comunicarnos en este momento. Así que eso es como interés. Y para eso este trabajo hace algunas observaciones sobre la conciencia inspirada. Poquitas observaciones, porque yo me imagino que en el intercambio y en el cotejo, esas observaciones van a poder ir aumentando y mejorando y acercarnos a la comprensión de esta estructura de conciencia. Y yo las observaciones que tengo en esa monografía, o esa producción más bien, la primera dice: la conciencia se inspira en lo que está. Y eso es bien observable porque si nosotros estamos en cualquier tema, y nos llega la inspiración, las traducciones, lo que va a suceder, las respuestas, van a ser en esa franja, en el tema que mi conciencia está. Si estoy, no sé, si yo estoy en mi creencia de que el dinero me va a producir felicidad, mi conciencia se va a inspirar para conseguir dinero. Si estoy necesitando un amor, mi conciencia se va a inspirar para enamorarme. Si, hola Pepe, gusto de verte, no te había saludado. Si mi conciencia está en necesidad de reconciliación, cosa que es muy compleja y muy difícil y desde la razón imposible, mi conciencia se va a inspirar para encontrar ese camino y esa respuesta. Y si estoy necesitando manifestar un propósito más profundo, si estoy necesitando respuestas porque necesito tocar ciertas zonas de mi espacio de representación más profundas que tiene mucho bloqueo, hacia allá van a ir las inspiraciones. Así que la primera observación, que en lo que se esté, la conciencia se va a inspirar. Por eso también es que si está en el propósito de mi ascesis, pucha que interesante, porque hacia allá va a ir mi inspiración. El segundo factor o la segunda observación que puse acá, que es bien obvia, todo esto es bien obvio, que yo no me puedo inspirar porque quiero inspirarme. No hay la intención, no es por intención que yo me puedo inspirar. Incluso la intención puede ser inhibitoria para la inspiración. Entonces aquí tiene esa paradoja. Pero lo que yo puedo hacer a través del esfuerzo y a través de la intención es crear las condiciones para la inspiración. Así que en los ámbitos en que estamos, en los ámbitos que nos movemos, en que hay una necesidad muchas veces para poder aportar o poder responder de una inspiración, yo puedo preguntarme cuáles son esas condiciones para que ese ámbito o yo mismo nos inspiremos. Y yo aquí observé dos condiciones: la inestabilidad y la necesidad. La inestabilidad es la primera condición que, como te dijera, cuando yo estoy en la comodidad
Cuando yo estoy en algo que sé, cuando en la conservación no me voy a inspirar. ¿Ah? En la conservación, es muy gracioso, pero en la conservación no me voy a inspirar. Entonces, para generar condiciones de inspiración, una condición es inestabilizarse, producir una inestabilidad interior, ponerme en situación de inestabilidad. Y esto pasa cuando acepto que estoy en una situación en que no tengo respuesta. Yo sé que, o sea, ¿qué es lo que nos mantiene cómodos a nosotros? El sabernoslas todas. ¿Ah? Cuando yo me sé todo, yo estoy en conservación. Cuando alguien me pone en problemas y yo sé lo que le voy a responder, yo estoy totalmente en la conservación. Cuando asumo que la situación es de una complejidad en que mis respuestas habituales no van a ayudar, me pueden servir para mantenerme en la conservación, pero no van a ayudar para poder dar una respuesta de otro nivel, cuando empiezo a asumir eso, y a pesar de que no tengo seguridad de que pueda responder, entro con mi cuerpo en la situación, yo estoy produciendo situación de inestabilidad. Y creo que esa es una primera condición que sí uno puede intencionar. Eso, cada uno tiene sus métodos para hacer eso, yo creo, pero porque hay métodos. La conciencia lo que tiende es a conservar. La conciencia lo que tiende es a estabilizar. Entonces, y en esa tendencia yo estoy en lo normal, en lo habitual, en el paisaje de formación, pero una forma, por ejemplo, de inestabilizarse es cada vez que me piden algo, yo digo sí. Dario, ¿puedes hacer una presentación de sábado a la mañana? Sí. Y el decir sí me pone en una situación siempre de incomodidad, porque nunca sé si voy a ser capaz, si voy a poder responder, pero en esa entrada yo estoy en esta condición de inestabilidad. Y la segunda condición que veo yo para inspiración es la necesidad. La necesidad. Esto tiene bastante que ver con el propósito. Yo no sé si han observado que cuando uno conecta con su propósito, este propósito, cuando llamamos carga afectiva del propósito, tiene mucho que ver esa carga afectiva cuando vais descubriendo que este propósito es más que una aspiración, es una necesidad. ¿Cómo decía Silo? Hablaba del hambre, el propósito, cosas así. Bueno, esta, por ejemplo, hay veces que yo me encuentro en necesidad de reconciliación. Uno puede sentir que en mi vida hay cosas que me tienen atrapado, por ejemplo, ciertos enojos en determinados ámbitos y situaciones, y yo podría empezar a conectar con que eso es una necesidad. Yo tengo que salir de eso y voy cargando eso. Creo que eso es una condición para que la conciencia se inspire. La conciencia no se va a inspirar cuando yo sé algo. La conciencia no se va a inspirar si yo tengo las respuestas. ¿Para qué se va a inspirar mi conciencia si yo ya sé? La conciencia se va a inspirar cuando yo no sé, cuando yo no tengo respuesta y no tengo salida para las situaciones que estoy viviendo. Y cuando asumo eso y voy cargando esa, me voy inestabilizando y voy conectando con mi necesidad y mi propósito. Creo que esas son condiciones importantes. El cuarto punto que anoté acá es que si nos disponemos, yo creo que si nos disponemos, la inspiración va a llegar. O sea, aquí no estamos hablando de cuestiones tan difíciles. La cosa esto es parte del, ¿cómo decía Silo? Parte del equipo, o sea, la conciencia inspirada en la estructura de conciencia que se da y nosotros nos estamos aprendiendo a expertizar y estamos aprendiendo a darle dirección a ese fenómeno. Pero no es una cosa del otro mundo. O sea, todo nos pasa, o sea, conversar con cualquier cabro vive esta situación,
Así que es algo que está sucediendo y el momento histórico nos está ayudando porque está cada vez más impredecible, cada vez más inestable, así que no es una cosa tan ajena. Entonces, una vez que se produce la inspiración, aquí tengo una observación que dice, habla de la depuración de las inspiraciones. Porque viene la inspiración, y la inspiración es una potencia energética, o sea, ¡guau! Te enamora, te comunica, te genera una cantidad de imágenes. Y yo puse ahí, se los conté en la reunión, puse ahí la alegoría de cuando uno hace un pozo de agua en la tierra, que va al taladro, taladra hasta lo profundo, llega a 100 metros abajo, toca el agua, y el agua sale como un chorro para arriba, llena de barro. ¿Ah? El agua cuando sale, los primeros es puro barro, y uno dice, ¿qué agua es esta? Pero si dejas pasar un tiempo y esperas quizás una noche, al otro día el agua es de manantial, preciosa, y con la inspiración pasa ese mismo fenómeno, sale una cantidad de barro interior, porque uno adentro, uno no es tan puro, uno tiene sueños, uno tiene creencias, entonces la inspiración viene con todo eso, y poder depurar, purificar eso que viene para poder rescatar de ahí cuáles son los significados que me está mostrando ese chorro, digamos, es algo que hay que hacer, porque si no después esto se pierde en una conducta incoherente. Entonces lo de la depuración de las inspiraciones no es menor. Muchas veces uno lo vive como arrebatos, muchas imágenes, y a veces son tantas imágenes que además uno también puede hasta degradarlo y decirle esto es pura mugre, y no es pura mugre. Ahí está el contacto, ahí hubo contacto, ahí hubo traducción, y es posible por la reflexión depurar y de repente pasar por el sedazo y llegar al pequeño significado que puede orientarme en las respuestas que ando buscando. La siguiente observación es de una experiencia que tiene la inspiración, que es la experiencia de certeza. Una de las características de cuando nos inspiramos es el registro de certeza. ¿Ah? Las cosas son así como estoy diciendo, y no hay, o sea, es un registro de certeza total. Y frente a este registro de certeza, yo he observado como dos conductas. Una conducta es como te dijera, de repente uno tiene una ocurrencia y uno sabe algo, sabe que está viviendo un significado, pero es tan raro y tan... ¿Cómo puede ser que esté pensando en alguien y ese alguien me llame por teléfono? Es tan raro, es tan fuera de lo común, que uno dice, casualidad. ¿Ah? Entonces, esa es una de las cosas que suceden con la irrupción de la conciencia inspirada y de esas certezas que uno como las coloca dentro del campo de las casualidades y las pierde, porque dentro del campo de las casualidades las va perdiendo, no logra descubrir, no logra relacionarla con nuestras experiencias, no se hace las preguntas de ¿qué tiene que hacer esta ocurrencia aquí en mi vida y en este momento? ¿Por qué apareció? ¿Qué me está diciendo la conciencia? ¿Qué mensaje estoy recibiendo? ¿Qué tiene que ver esta ocurrencia, esta rareza que pasó en mi vida con mis otros ámbitos? No se detiene a reflexionar. Pero uno puede, como te dijera, acostumbrar la conciencia a no dejar pasar esa cuestión. Y lo otro que veo yo en el tema de la certeza es lo contrario, es creer a pie juntilla que eso que la inspiración me dice es así como me dice.
Y resulta que como justamente las traducciones no siempre son tan puras, no siempre corresponden a un nuevo paisaje, sino que a veces corresponden a un viejo paisaje, o sea, vienen mezcladas con ensueños, con cosas, de repente son pifias. O sea, de repente tú estás muy seguro que tengo que ir a decirle claramente a la Madeleine lo que yo pienso de ella, y voy a Lima, me aterrizo, le digo, Madeleine, 3, 4, 5. Y después de depurar eso, yo he visto, lo que tengo que hacer es hablar con Madeleine. Pero a lo mejor no es decirle 3, 4, 5, sino que a lo mejor es hacerle 3, 4, 5 preguntitas suavemente. O sea, quiero decir, algo me dice esa certeza, pero no exactamente lo que estoy viendo muchas veces. Y yo necesito depurar eso, necesito trabajar eso para dar la respuesta correcta. ¿Y cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál es la respuesta correcta? Yo creo que esto también es una pregunta importante. La respuesta correcta es aquella que me vuelva a desestabilizar y me ponga en condiciones de continuar mi estado de inspiración. Eso creo yo. Esa es una propuesta. Que no es aquella que termina, no es aquella que pone un fin, sino que es aquella que la inspiración puede, estoy encontrando un hilo, la respuesta me calma, no me afirma a mí yo, sino que me devuelve a desestabilizar y continúa esta experiencia de colocar condiciones para la manifestación de esta nueva conciencia, de algo que viene de otro plano que no es de mi paisaje de formación. Esto es súper importante, ¿cachai? Porque todo lo que yo hago, todo lo que yo digo, todo lo que yo opino, todo viene de mi paisaje de formación, a no ser que yo conecte con este espacio. La siguiente observación, ya estamos terminando este bloque, la siguiente observación es la traducción en acciones. Las inspiraciones ¿cómo te dijera? Si al final no se traduce en acción mi experiencia inspirada, si no traduce en acción mis contactos con lo sagrado, si no termina esto traducido en una acción, yo creo que las experiencias de la conciencia inspirada quedan al nivel de los sueños. Entonces no hay real modificación de conducta. Y resulta que nosotros somos estructura, conciencia, mundo, no somos pura conciencia, o sea, aquí hay una cosa compleja. Entonces esto de que terminen traducidas en acciones no es menor. Y yo entiendo que pasa todo este proceso, que hay que depurarlas, qué sé yo, pero al final, yo tengo, en el ejemplo que puse, yo tengo que llegar a Lima donde la Madeleine y preguntarle y hacer lo que la inspiración seguir tomar ese hilo y continuarlo. Si no, eso queda como que tuve un sueño. Y aquí es donde a mí me parece importante ese parámetro. ¿Y cuál es la acción? Aquella que me vuelva a desestabilizar, aquella que vuelva a producir desplazamientos del yo, no las que afirman mi yo. Las que afirman mi yo como que vuelven a conectar con el paisaje de formación, con los ensueños. Entonces, si yo quiero seguir investigando en este tema, tengo que asumir esta desestabilización permanente. Tengo que asumir que estoy en una búsqueda profunda y que esta desestabilización es lo que me va a llevar a algo que estamos descubriendo juntos, que todavía no sé, yo creo que nos falta. Eso. Y por último, decir que la conciencia inspirada no es solamente en vigilia, sino que la conciencia inspirada muchas veces se nos dan los sueños, y este mismo fenómeno que hacemos en vigilia cuando irrumpe en el sueño, también hay que tomar ese sueño y hacer todo este trabajo de depuración, de comprensión y de traducción en acción. Fin del primer bloque. ¡Wow, Dario! Bueno, gracias, Dario.
Vamos otra vez a Gracias, vista de Darío. Muy bueno. galería. Ahí el Robbie nos ayuda con eso para volver a vista de galería y vernos todos para poder intercambiar. Ahí, Madi, creo que estamos en vista de galería ya. Perfecto. Lo logré, Robbie. Ya. Bueno, Paulina, le vi la mano levantada y luego a Daniel. No, era un aplauso, era un aplauso. Ah, ya, ok, Pauli. Entonces, Daniel, te pasamos el micrófono. Disculpa, la Marcia Gracias. tiene la mano levantada, la veo. Gracias, Madeleine. Robbie, bueno, muchas gracias por compartir tu experiencia, los registros. Y respecto a estos registros, te quería hacer la siguiente pregunta. Esta forma de desequilibrio que estás hablando, ¿tiene que ver con una especie de desapego a cualquier manifestación del yo psicológico? Está bonito como lo pones, Daniel. Yo creo que sí, yo creo que es como una actitud, el negro la llamaba como de ataraxia, una cierta actitud frente a las traducciones que aparecen un poco como, qué interesante, pero no me las creo tanto tampoco. Claro, Entonces, sí, a eso me refería. sí, me parece bien, como... La Marcia quería consultar algo. Sí, Dario, cuando tú hablas de depurar la inspiración y pones el ejemplo del chorro de agua que al principio sale turbio, yo ahí inmediatamente hice la asociación de, es como que uno cae en confusión, porque me pasa eso a mí, por eso lo pregunto. Pareciera que surgen tantas, o sea, no pareciera, sino que surgen tantas imágenes que yo caigo en confusión. Entonces, como que detengo la experiencia, me salgo. ¿Puede ser algo así, Dario? No sé si está claro lo que te pregunto. Absolutamente, Marcia. Me parece excelente tu ejemplo. Efectivamente, cuando sale ese chorro, sale tantas imágenes que uno entra en confusión. Eso yo lo he experimentado también. Y como te dijera, el problema que tiene la confusión, sobre todo a los que creemos demasiado en la razón, es que le creemos a la confusión. Claro. Y la confusión es un contenido más. Es como si yo dijera, ¿cómo te dijera? Yo tengo, por ejemplo, si sale violencia, porque también me puede salir violencia, bueno, yo tengo que purificar esa violencia. Y si sale confusión, yo tengo que purificar la confusión. Es como si fuera un contenido más que sale en ese chorro. Y más que aclararse, es como que si uno diluyera la confusión. ¿Ah? Porque es muy gracioso, eso es lo que yo he visto, como a veces me sale, como te dijera, un enojo, me salen cosas que no tienen que ver, y la confusión no tiene que ver tal como cualquier resentimiento, cualquier contenido desintegrado. No es más complicado que eso. Gracias, Dario. Dario, gracias. ¿Emi? Emi tiene... Ah, eso, Sí, ahora. sí. Bueno, primero decirte que, Dario, que realmente muy clara toda la descripción de tu experiencia, y que ayuda también a profundizar y caer en cuenta de momentos por los que uno a veces pasa en estas situaciones, ¿no? Y quiero agradecerte por ello. Y la pregunta tiene que ver con este tema que me parece ver en fue muy claro el ejemplo del pozo, y que sale con tanta intensidad y tanta fuerza, es agua con lodo, con todo, ¿no? La pregunta es, ¿no será que es parte de un mismo proceso donde esta inspiración
nos ayuda a que podamos ver con suma claridad aquello que no tenemos resuelto? Super, Emi, yo estoy de acuerdo contigo. Claro, porque lo que te impide esa pureza es justamente temas pendientes. Y los temas pendientes tienen, ¿sabéis lo que me pasa a mí? Los temas pendientes siempre los asocio a la necesidad de afirmar el yo. Y la conciencia inspirada desplaza el yo. ¿Cachai? Entonces en esa necesidad de afirmarme, estoy poniendo dificultad a esa conciencia inspirada. Y de repente la conciencia inspirada es mucho más poderoso que esa afirmación pero cuando uno dice no es que son luces, es lo que dijo la Marcia y lo que dice la Emi, son imágenes muy aceleradas, son como un arrebato que no puedes controlar, no es nada del otro mundo. Y creo que la Emi tiene razón, tiene que ver con temas pendientes y que cuando son muy fuertes tomo nota de ellas para trabajarlos con otros trabajos, trabajarlos con experiencias guiadas, con reflexiones, con otro tipo de meditación. Y así ayudar a mi ascesis, a que no se quede detenida en lo que me atrapa. Muchas gracias. No sé, Robbie, ¿tú tienes una pregunta? Sí, una dificultad que yo experimento, una de las dificultades que experimento, que al experimentar la conciencia inspirada y traducirla en acciones, hasta ahí, rápidamente el yo me la toma. Sí. Al instante siguiente ya fue el yo el brillante, y esa dificultad es una dificultad que, ¿cómo lo ves? Oye, porque apenas el yo te lo toma, lo siguiente que pasa es que volví a fracasar. Por eso tu propuesta es de dar la respuesta que me mantenga desestabilizado y en el ascenso. Me parece brillante. El problema es que no, esa parte no. Claro, no. Yo lo que creo, Robbie, es, mira, ya que lo que me acabas de decir es porque ya lo estás observando. Como te dijera, estamos acumulando una cantidad de experiencia que te permite decir lo que me acabas de decir. Por lo tanto, ya no estás en un momento de ascesis anterior en que ni siquiera te dabas cuenta. Ahora ya sabes, o sea, es como si tú me dijeras, mi momento de ascesis es aquel en que llega la inspiración, doy la respuesta, pero el que se cree choro es el yo. Definí mi momento de ascesis. Ahora tengo que decir, bueno, ¿cómo hago para que ese yo no tome la conciencia en ese momento? Tengo que descubrir eso, no tengo receta para eso, pero me parece súper lindo como pregunta. Y yo creo que la pregunta ya me está orientando y me está generando una necesidad. ¿Cachai? Y cuando esa necesidad sea más fuerte que el ensueño, bueno, la conciencia va a encontrar el camino. Creo. Gracias. Eduardo y después Fernando. Y Emi. A lo mejor es reiterativa, pero tú dices que la inspiración debería traducirse en acciones. ¿Qué tipo de acciones? ¿Acciones objetales, con personas, sociales? ¿Qué tipo de acciones son las que están relacionadas con la inspiración según tú? Bueno, ¿o todas ellas? Para mí, Eduardo, yo vivo en ámbitos. ¿Ah? Yo no vivo en el aire, yo vivo con mi familia, vivo con ustedes, vivo con las comunidades, qué sé yo, vivo en ámbitos. Y las acciones, en mi caso, tienen mucho que ver con mi sistema de relaciones. Tienen mucho que ver con cómo colaboro, cómo respondo a una situación difícil de mi familia, cómo
abro la posibilidad que en el ámbito de la comunidad se manifieste una experiencia que nos transforme. Ese tipo de acciones. O sea, con tu medio inmediato. Sí, con mi medio inmediato, con mi medio inmediato. Pero el medio inmediato, todo mi medio inmediato, mi familia, los amigos, pero este es mi medio inmediato, esta reunión. El parque, qué sé yo, todo lo que manantiales, porque aunque no estoy metido en manantiales, tengo amigos de manantiales, no sé, todo es mi medio inmediato. Entiendo, gracias. Fernando, contigo terminamos, aunque tengamos más preguntas, pero tenemos que marcar ciertos tiempos para poder pasar al siguiente bloque. En todo caso, si nos quedan preguntas, inquietudes, las dejamos lanzadas a nuestra siguiente reunión de intercambio de asesis, ¿de acuerdo? O al siguiente bloque. O al siguiente bloque, perfecto. Así que, Fernando, contigo cerramos este bloque. Ya, de acuerdo. Sí, yo creo que lo mío también va a ser reiterativo, pero necesito hacer la pregunta con mis palabras, ¿de acuerdo? Y quizás es bastante escolar, pero mira, cuando tú dijiste la inspiración necesita ser depurada de los ensueños, las compulsiones, ahí me surgió la pregunta inmediatamente, ¿es intencional? Y tú respondiste al toque, como decimos acá, sí, por medio de la reflexión. Y después mencionaste, no usaste la palabra, pero algo así como, lo interpreto como desconfiar de todo aquello que me da calma, porque viene de mi pasaje de formación, ¿no? En ese proceso de depuración. Pero mi pregunta es... Al revés, Fernando, desconfiar de todo lo que no me da calma. De lo que no desconfiar me da calma. de todo lo que me, más bien el registro de silencio y de calma es un indicador, y el negro puso un indicador que es el indicador de bondad. ¿Cachai? Yo creo que ojalá esas señales sean traducidas. Yo creo que el indicador de bondad es el que nos puso el negro y debe ser muy importante. De acuerdo. Ya, eso entonces creo que me responde bastante, porque mi pregunta en realidad iba como, ¿cómo diferencio aquello que es de mi paisaje de formación, que me es útil, y lo que no me es útil? Ya. Yo te digo, lo del paisaje de formación te va a generar ansiedad. Va a tener realmente registros de ansiedad, Interesante. de temor, no me va a fallar, no me va a fallar. Sí, no, eso lo tengo como experiencia clarísima y te agradezco un montón, porque en realidad lo que siento es que eso que viene de mi pasaje de formación es lo que me produce violencia. Y las respuestas son autoafirmadísimas, degradadoras y de violencia. Perfecto, muchas gracias. Listo, entonces, Dario, volvemos a la vista del hablante para escucharte en la segunda parte. Ok. Entonces se escucha, ¿no? Sí. Entonces la segunda parte es sobre la experiencia de lo sagrado. A ver, nuestro modo de vida habitual es la experiencia de lo separado. Yo estoy aquí, tú allí, mi familia, yo, mis amigos, la izquierda, la derecha, los bandos, las posiciones políticas, yo tengo razón, tú estás equivocado, la verdad, la mentira, vivimos, morimos. Esa es como la vida cotidiana, ese es nuestro sistema de creencia, ese es nuestro paisaje. Pero hay momentos en que la experiencia vital irrumpe de una forma distinta. Y yo entro en que no existe esta separación. Y yo empiezo a tener otra experiencia que es de comunicación o de comunión, en que soy parte, pero no soy parte, soy una parte fundamental, pero al mismo tiempo parte. Soy parte no solamente del ámbito, también con la flor, con la montaña, con el sol. Son experiencias de totalidad.
esas experiencias de totalidad son las que conocemos como la experiencia de lo sagrado. Y esas experiencias irrumpen. Estamos en algo y de repente entra en nosotros esa sensación de la totalidad, de lo uno, del reconocimiento del todo. Silo ordenó estas experiencias en experiencias de éxtasis, experiencias de arrebato y de reconocimiento. Yo creo que va a ser muy bueno que nosotros describamos con nuestras palabras estas experiencias, porque Silo las describe, pero creo que hay que ponerle carne a esta tecnología nuestra, digamos, y eso es seguramente tiene que ser un trabajo colectivo. Yo traté ahí de describir un poco mis éxtasis. Mis éxtasis que a veces me suceden cuando en vez de apresurarme con mi razón a comprender algo, reconozco que estoy sin entender. Y de repente ese sin entender me produce una inestabilidad. Y por lo general uno quiere salir rápidamente de la inestabilidad y tener respuestas y qué sé yo, pero hay veces que uno puede como sostener el no entender y el asumir que no está entendiendo y observar eso. Y en ese proceso de repente uno se queda en una contemplación, en un no saber sabiendo, como dice un poema de San Juan de la Cruz, en que en realidad no entiendes, pero estás viviendo una experiencia contemplativa del éxtasis en que no necesitas tampoco entender. Ahí hay un tipo de éxtasis que yo creo que a veces hemos vivido y también yo he vivido estos éxtasis con las amigas, con los amigos, en que de repente realmente nos comunicamos. No nos traspasamos información, sino que realmente comprendemos que estamos viviendo una experiencia común. Comprendemos que si a un momento anterior estábamos resentidos, de pronto eso como quedó en la nada y estamos viviendo una experiencia juntos de comunión. Y a veces pasa en ámbito. A veces pasa en ámbito que una alegría profunda nos invade y nos invade a todos. Y uno no... Bueno, yo las llamé éxtasis de contemplación y éxtasis de comunión, porque yo no he sabido reconocer este fenómeno del arrebato. Así que preferí llamarlo de esa otra forma por falta de experiencia en esto del arrebato. Lo más cercano, yo leí una monografía de la Marta Icarte donde ella describe con mucha precisión una experiencia de rapto, que es rarísima, y yo creo que tiene más que ver con ese fenómeno del arrebato, ese tipo de experiencia. Pero yo no la reconocí. Y después está esta experiencia del reconocimiento, en que, bueno, esta experiencia del reconocimiento yo creo que nos ha pasado en que de repente hemos comprendido todo. No necesito explicación de nada porque comprendo todo en un instante. Y sé, o sea, no sé, lo sé todo es todo. Y para acercar esa experiencia, yo la he vivido muchas veces al lado de Silo. Al lado de Silo, él le hacía sus explicaciones y de repente uno entendía todo y entendía lo que Silo decía. Pero cuando iba después a su grupo, a su tribu, a contarles lo que sí lo dijo, estaba a explicarlo, porque ya no estabas en esa experiencia y
chuta, no se lo entendí tan bien, y los apuntes no decían exacto. Bueno, ahí tú estabas viviendo una experiencia de reconocimiento que después sales de ella y no tienes el mismo registro de certeza de haberlo comprendido todo, de lo uno, de que estas son experiencias de reconocimiento. Y son de distintos niveles. Yo tenía una conversación con la madre que me pidió que en la monografía pusiera lo de Silo, pero yo de repente he leído filósofos que no... y los he leído y los he entendido. Y yo he dicho, pero ¿cómo voy a entender yo esto? Y capté que no es que los entendiera, sino que yo estaba en un estado de conciencia inspirada, de reconocimiento que me permitía sentir que estaba comprendiendo todo eso. A veces he leído en inglés esos filósofos y los he entendido. Como que ahí hay un estado de conciencia que te permite comprensiones de otro poder, de otro vuelo. Bueno, todas esas son las experiencias de los sagrados. Y hay más y quiero ponerlas acá. Yo creo que estas experiencias se nos presentan cada vez que estamos en cercanía de la muerte. Cada vez que estamos acompañando a alguien a morir. Cada vez que un ser querido está en situación de saber que va a morir. Cada vez que nosotros conectamos con nuestra finitud, se presenta esta experiencia de lo sagrado. En los nacimientos. En los nacimientos, yo creo que muchos acá que hemos tenido hijos sabemos lo que es sentir que el corazón es infinito. que uno no podía pensar que se podía amar de esa manera. Bueno, eso son conciencia, eso es un estado de conciencia. Pero hay un problema. Frente a la presencia de lo trascendente que vivimos irrumpe en la cercanía de la muerte, viene un fenómeno de interpretación de esa experiencia. Y nosotros vivimos esa experiencia y muchas veces, en vez de vivirla simplemente, porque la experiencia es muy clara. En realidad la experiencia de la cercanía a la muerte es una experiencia de cercanía a lo trascendente. Tú cuando estás frente a estas personas, tú no sientes que van a morir, tú sientes que están muy profundamente contigo, tú sientes una experiencia de mucho contacto con algo que no comprendes bien. Tú tienes la experiencia de la fuerza, la experiencia de la fuerza se te presenta y se te manifiesta. Pero todas esas experiencias son como un poquito rechazadas por tu sistema de creencias. Son un poquito como, no, si se muere, ¿ah? Si total, mira, lo trascendente es para después de la muerte. ¿Ah? No es posible que lo trascendente se experimente ya, porque eso es para después. Pero la experiencia te está diciendo otra cosa, y tú le estás poniendo, no tú, esto pasa sin querer, el paisaje formación dualista de bien, de mal, de vida, muerte, se impone a la experiencia que estáis viviendo. Entonces yo creo, y esto, yo estoy mostrando esto porque esto es, sobre las experiencias hay que reflexionar, y esta reflexión de cómo se impone un sistema de creencia, yo creo que es súper importante. Esta reflexión sobre las experiencias creo yo que tienen que ver con este tipo de observación. ¿Cómo se reflexiona sobre una experiencia de conciencia inspirada? Primero observando cómo se te imponen las creencias de paisaje formación. Cómo tu sistema de creencias no te está permitiendo que esa experiencia trascendente se desarrolle, se desenvuelva plenamente y te haga vivir lo eterno. Porque viene el intelectualismo, y ese intelectualismo es fija de paisaje formación.
Entonces, reflexionar yo creo que es observar cómo se me cuelan interpretaciones de mi paisaje de formación. Después, reflexionar tiene que ver con esas observaciones sobre la certeza y sobre la depuración. Estas observaciones sobre la inestabilidad. ¿Qué respuestas me devuelven a la inestabilidad y qué respuestas me llevan a la afirmación? Todo eso yo creo que tiene que ver después cómo se relaciona esta inspiración con el propósito. Resulta que yo he ido trabajando un propósito y yo les aseguro que cada inspiración tiene que ver con ese propósito, aunque yo no cache a simple vista cuál es su relación. Pero yo por lo menos lo he usado ya como mantra. Si tengo una inspiración, yo voy a ver qué relación tiene con el propósito, porque es una forma de reflexionar. ¿Ah? Y obviamente el propósito que estamos nosotros en ACESI, a lo mejor a otra gente no le pasa, pero nosotros en ACESI, trabajando esto, fija que mis inspiraciones me están ayudando para que yo encuentre caminos a continuar en esa línea hacia lo profundo. Eso. Después, siguiendo con eso, estas señales que yo estoy recibiendo, ¿cómo me ayudan a modificar mis conductas? No sé si me entendís, porque yo tengo conductas que me están complicando. Yo tengo conductas que me están desadaptando a este nuevo momento. Tengo conductas que fueron de mi paisaje de formación y que realmente yo las puedo tener y valorar y qué sé yo, pero si quiero colaborar, yo voy a tener que ver cómo diablos colaboro en este paisaje. Y ahí yo voy a necesitar modificar conductas y mi inspiración, que tiene que ver con mi propósito, me puede estar ayudando a dar señales de modificación de mi conducta para que yo pueda seguir haciendo mi aporte. Después lo que decía el Daniel Robaldo. Todas estas traducciones, incluso esto que estoy diciendo ahora, yo tengo que tomármelo con cierta, ¿cómo te dijera? Con cierta, entre comillas, con cierta ataraxia. ¿Ah? Porque todo lo que uno está haciendo son traducciones. Y está muy bien, no hay otra, pero en realidad lo que uno quiere es seguir profundizando en la línea de la señal de lo profundo, seguir yendo hacia lo profundo y que sea cada vez una señal más profunda, más eterna, que se venga a mí y pueda ser compartida con quienes me rodean. Por tanto, todas estas traducciones yo creo que tenemos que aprender a verlas con cierta ataraxia y esas verdades que de repente yo afirmo para un momento, bueno, nada, pudiera que en otro momento tenga que soltarla para que una nueva inspiración me vuelva a ayudar al nuevo momento. Estoy terminando, yo quisiera poner otro tema muy importante, que es el siguiente. ¿Cuál es la importancia de la experiencia de lo sagrado? La importancia de la experiencia de lo sagrado que me da la impresión que es la experiencia que nos ayuda a modificar nuestro paisaje de formación. ¿Qué te dijera? Esta experiencia de totalidad, que de repente se nos da por casualidad, en lo que el negro habla de la sospecha del sentido, nosotros estamos trabajando para ponernos de cierta forma para que irrumpa. Y generar condiciones para que irrumpa, y no en mi vida así aislada, sino para que irrumpa en ámbito, para que irrumpa en conjunto. Y esa acumulación de experiencias de la totalidad va produciendo un choque con mis creencias habituales, mis creencias de mi paisaje de formación. Y va produciendo como, más que un choque, va produciendo como una rareza, porque no tienen nada que ver. Entonces, en la medida que yo voy acumulando esta experiencia, esto va perdiendo fuerza, va perdiendo carga. Entonces, en rigor, la experiencia de lo sagrado puede ser muy transformadora,
experiencias que no hemos trabajado todavía en esta línea, pero pueden llegar a ser experiencias de conversión. Y no de conversión mágica, sino de conversión porque si resulta que yo estoy en presencia de lo trascendente, si resulta que aquí hay una experiencia que me está mostrando que no estamos separados, sino que hay una unión muy íntima entre todos nosotros, si esa experiencia se está haciendo presente cada vez más habitualmente, bueno, mi experiencia de individuo, mi experiencia de choreza, mi experiencia de todo lo que hablaba el Robbie, pierde fuerza y mi vida se empieza a ir en otra dirección y empieza a suceder algo que decía Silo, que era: voy perdiendo fe en la muerte. Porque si resulta que yo estoy experimentando que lo trascendente es y está presente entre nosotros, y eso es una experiencia que no tiene que ver con el yo, sino que tiene que ver con algo que empieza a crecer. Bueno, eso, porque lo vamos a desarrollar un poco más en el siguiente bloque. Y por último, que también vamos a desarrollar en el siguiente bloque, es lo siguiente: la experiencia de la fuerza y la presencia de lo trascendente como presencia cotidiana modifican esta creencia nuestra sobre la muerte más allá de la vida, o la trascendencia más allá de la vida. Van modificando esa creencia. Fin del segundo bloque. Gracias, Dario. Gracias, Dario. Wow, igual en este segundo bloque, los que quieran hacer alguna pregunta, levanten la mano. Comentario. Juangui. No, yo estaba aplaudiendo, aplaudiendo. Pero bueno, sí, ya, aprovechemos. Me surgió en los ejemplos que he dado el tema de el contacto con nuevas generaciones, con cabros jóvenes, que algo te parecía a ti observar, que de hecho estaba en una tónica que chocaba con tu paisaje de formación. Algo te venía, digamos, a decir en estas nuevas formas de estar, porque siento de que estás llegando a una forma de estar en el mundo, con toda esa acumulación de experiencias y reflexiones. Entonces, quería tirar un poco hacia afuera. En algún momento dado comentaste esto de que algo te pasaba a ti hablando con algunos cabros. Eso. Mira, Juan, que ayer estuve con unos muchachas de 20 años y yo expuse mi sabiduría. Y me di rápidamente cuenta, eso que decía Silo, nuestra cabeza es tan pequeña que creemos que la verdad es una. Y no nos damos cuenta que la verdad es muchas. Esa simple cosa que me pasó con ellos, en que, está bien, yo les dije ciertas cosas, pero ellos me dijeron otras. Y con otra forma y con otro lenguaje que me producía a mí pero ¿cómo no están? Si, o sea, ahí yo sentí inmediatamente el choque de mi paisaje de formación, de gente que cree que está hablando una cosa que tenéis que escuchar, pues, bueno. Bueno, ahí te doy un ejemplo. Y obviamente, escucha, me encantaría que ellos recibieran todo este conocimiento, pero obviamente tiene que ser de una forma que mis conductas van a tener que ser muy modificadas. Gracias. Muy bueno. Darío. Dale, Eduardo.
En un momento comentabas que te preguntabas cómo modificar conductas. Y en otro momento dices que la experiencia de lo sagrado modifica la conducta. Entonces no sé si es que no he entendido bien la primera o es que la segunda ha surgido como una inspiración divina. Ahí lo que me pasa, Edu, es que lo que me pasa es que la experiencia de lo sagrado, lo que modifica son las creencias. Es decir, lo que me modifica la experiencia de lo sagrado es la creencia de que después de la vida recién viene el tema de la trascendencia. Que la muerte se opone a la trascendencia. Son todas creencias que la experiencia de lo sagrado me modifica el sentimiento de que tú y yo somos muy distintos. Que tú y yo va a ser muy difícil que nos encontremos. Todas esas son creencias que, o que esta pregunta que tú me haces, bueno, para mí es fundamental porque me está aclarando lo que dije y que sin ti tampoco voy a poder avanzar en este trabajo que estamos haciendo juntos. Entonces la experiencia de lo sagrado me rompe eso. Y al cambiar mi sistema de creencias, mis conductas empiezan a modificarse. Y en ese sentido, digo. Muchas gracias, muy claro. ¿Emi? La Carmen tenía levantado. Perdón. Oh, Carmen, perdón. Después Emi. Primero Carmen, después Emi. Sí, tenía alzada la mano. A ver, al hablar como de las nuevas generaciones, me identifico cuando el Dario dice, tienen mucho que decirnos. Entonces, concretamente, en estos días me pasó la experiencia de, al tener contacto con niños que de pronto disfrutan de estar en el silencio. Tanto así que cuando llegaba mucha bulla, se tapaban así los oídos. Y eso me hizo conectar con el silencio que yo siento que es necesario en la internalización que hacemos de nuestra conciencia. Entonces ahí me viene concretamente la pregunta, si el silencio, ¿qué función cumpliría el silencio en esta internalización, en este generar condiciones para la conciencia, que la conciencia inspirada irrumpa, si es que cumple alguna función? Esa sería mi pregunta. ¿Está clara o no mucho? Súper clara. Ah, ya. Porque yo no lo tengo muy claro. No, claro, yo no sé si la respuesta, tengo una respuesta, pero yo creo que lo hablamos con Juangui recién, o con alguien. A mí me parece que el silencio, la suavidad, la bondad, la no imposición, la suavidad con respecto a la certeza, la distancia que toma el observador frente a una cierta certeza que puede estar sintiendo. A mí me parece que son experiencias muy relevantes para ir en este camino. Por ejemplo, el fanatismo, que es una experiencia de verdad total, te frena. Hasta ahí llegaste. Y te dedicas simplemente, como me dijo el Eduardo una vez en Israel, a afirmar el yo. El fanatismo es la experiencia de afirmación del yo. Que puede haber tenido alguna vez algún tipo de contacto, pero que cuando se convierte en afirmación ya es otra cosa. Así que sí, creo que el silencio es una linda señal de que vas en buen camino.
Sí, porque eso registraba un poco que cuando por algo he sentido esto de la conciencia inspirada con sus indicadores, uno de ellos realmente es como ese silencio que te permite entrar en la calma para registrar la certeza, la bondad, la ternura, cuando el negro habla de que se traducirá con bondad. Siento que el silencio es importante, ese silencio interno, ese silencio que te permite realmente tener la certeza de que estás en otra frecuencia. Y de esa frecuencia captar otras señales en las nuevas generaciones, en tu vida cotidiana, en la gente que nos rodea, en todos los ámbitos que nombraste. Así es que, bueno, al hacerte la pregunta, creo que yo me voy aclarando también. Está bien, y yo te digo, por ejemplo, tengo esta experiencia en mis reuniones de comunidad, que de repente me inspiro, porque al revisar el mensaje, qué sé yo, con la gente nueva, de repente te inspiráis y comprendís cosas de Silo que no habíais comprendido, y empezáis a tratar de explicarle a tu gente que está en la comunidad, y vais viendo que no te entienden, y vais, por ejemplo, y termino esas reuniones yo con un registro de violencia interna. Eso es distinto, por ejemplo, al silencio, a dejar que esa experiencia se desenvuelva, que encuentre el propósito, el modo de comunicarse, que también a veces me ha pasado en la reunión de comunidad, como tengo la experiencia de terminar con violencia interna después de una inspiración. Ok, gracias, Dario. Emi, y después Juangui. Sí, me parecía ver a través de lo que estabas comentando, Dario, que se nos presenta a veces como un lío cuando tratamos de traducir esas experiencias, porque lo hacemos desde el plano psicológico, donde tiene como otras realidades, otras leyes, otra forma, y estamos tratando de traducir experiencias de un espacio y que no sabemos cómo es, donde hay todo un tema de aprendizaje, descubrimiento, y bueno, traducirlo a este otro plano se nos arma un lío. Eso me parecía ver por un lado. Y por otro lado, frente a este tema de la pregunta de Eduardo, que decía, ¿esto es así o así? No sé si entendí bien. Me pareció entender, o no sé si una caída en cuenta o qué, que la experiencia de contacto con lo sagrado, con otros planos, es una experiencia que en sí mismo transforma, pero que al mismo tiempo también busca de transformar realidades en la vida cotidiana. Entonces, me parece que a veces no lo podemos analizar, es esto o aquello, sino que es ambas cosas, y visto del plano psicológico parece que tuviera que ser o de este modo o del otro, y a lo mejor es de los dos modos al mismo tiempo. No sé cómo ves este tema, si traté de expresarme bien, en el sentido que es una experiencia que me transforma y al mismo tiempo me incita a buscar nuevas transformaciones, y ahí creo que está esa cosa de la inestabilidad que vos decías. Me parece interpretarlo por ahí, no sé si es así, Dario. Sí, está interesante, Emi. Lo que yo observo con claridad es que cuando estas experiencias modifican mi conducta en relación a los demás, algo pasa con los demás. ¿Me entiendes o no? Porque, por ejemplo, ahí con la comunidad, en el ejemplo que di recién, por supuesto que si yo estoy tratando de imponer mi comprensión, no estoy modificando ninguna conducta mía, sino que, y lo que recibo de vuelta es como la dialéctica, la discusión, pero de repente efectivamente se modifica mi conducta y genuinamente empiezo a tratar de comprender el punto de vista del otro. Y en realidad que en ese intento de comprensión se expresa lo que yo quería explicar, pero no porque lo explico, sino que porque el conjunto, entonces una modificación de mi conducta empieza a generar cambios en lo conjunto, en los interlocutores. Entonces sí, es como raro, es como dices tú.
esto y lo otro. Maxi y luego Iván. No sé si Juan Guillermo iba antes. No, dale nomás, Maxi, dale. No, compañero, yo quería que... Es que ha sido muy de puntillas en esto de... Cuando hablabas de la reflexión, Darío, y cómo ir depurando esa inspiración, decías que un punto de vista o una manera de hacerlo que te servía mucho era ver que esa inspiración tenía que ver con el propósito. Es si podías desarrollar eso un poco más, que me ha gustado mucho. El propósito tiene una complicación. Porque cuando lo formulo, lo pierdo. Entonces, el propósito es como algo a lo que yo quisiera, es parte de la experiencia de lo profundo, es algo que yo quisiera tocar, es algo que me está moviendo y que cuando lo formulo ya lo traduzco. Pero la formulación es un punto de apoyo para llegar a una cierta dirección, a un cierto impulso. Y nosotros trabajamos mucho porque la disciplina nos puso en ese espacio, nos puso en esa experiencia. Entonces, somos como, en esta especialidad nuestra, nosotros somos gente que sabe que esa cuestión está ahí. ¿Ah? O sea, uno sabe que hay algo que te está empujando y que hay algo que es bien profundo y que esa es una... entonces se manifiesta con traducciones, se manifiesta con las traducciones que puede hacer la conciencia. Y como estamos trabajando en eso, cada vez que hay una manifestación de inspiración, para mí, perdona Maxi, yo soy como siempre, soy como flojo en este sentido. Yo, por ejemplo, cuando había que hacer una entrada para entrar en los espacios profundos, pucha, yo dije, yo ya al umbral de Punta de Vaca no me voy a complicar. eso va a ser mi entrada y como que no me compliqué. Y cuando hago este trabajo de relacionar el propósito con la inspiración, digo, tiene que tener que ver. Si yo estoy cargando un propósito y me inspiro, es porque eso tiene que ver. Entonces ahora tengo que ver cómo lo uno. En mi reflexión es muy, perdona, pero yo estoy cargando un propósito, tengo un sueño inspirado, ese sueño inspirado tiene que ver con ese propósito, o esa pesadilla tiene que ver con resistencias a mi propósito. Mira cómo te lo puse. Esa pesadilla tiene que ver con resistencia a mi propósito que yo necesito trabajar. O sea, todo es un mensaje que tiene que ver para ayudarme a continuar en la modificación de conductas hacia ese camino hacia lo sagrado y la unidad, o tiene que ver con resistencias que mi psiquismo está poniendo para que eso pueda continuar. Y no tengo más que decir. Ni menos. Muchas gracias, Mario. Entonces tenemos a Iván, Juangui y Daniel, y ahí cerramos este segundo bloque, Dario, que nos falta todavía el tercero. Hecho. ¿Ya? Así que vamos Iván, después Juangui y después Daniel. Bueno, lo que quiero hacer primero que nada es agradecer la invitación, que ha sido muy significativa para mí. Perdón. No me alcanza aún para hacer una pregunta precisa. Me han surgido muchas preguntas, muchos caminos por donde continuar. Así es que no me atrevo a hacer una pregunta precisa. Pero quiero decir que durante largo tiempo me he preguntado sobre aquella recomendación que hace Silo en el video de la experiencia, en el que dice el tema, más que la experiencia, es meditar sobre ella.
Yo he intentado hacerlo, pero aquí hay un trabajo maravilloso de cómo se hace. Eso impagable. O sea, claramente es el trabajo de hacer con la experiencia. A mí me resultan algunos aspectos muy reconocibles, resueno con ellos, y otros me resultan muy novedosos y esclarecedores, un camino a investigar, a trabajar. Entonces, por eso es que no me sale una pregunta respecto de cómo se hace tal cosa, porque me surgieron muchas cosas a hacer a partir de esto. Me abre mucho futuro cuando de repente uno, desde algunas experiencias potentes, te salta este yo que te toma y puedes llegar a resentirte con tu incapacidad de volver a experimentarlo o de mantener el estado. Yo que estoy muy impresionado con eso, de que está bien, uno puede resentirse, a veces porque le hacen algo, pero resentirte porque eres incapaz de experimentar esa profundidad, ¡wow! Hay que ser bien, tiene una disposición bastante grande al resentimiento, digamos. Pero bueno, de repente en esta explicación de cómo están atados y esta separación que haces entre la experiencia de lo profundo y el estado de inspiración es muy esclarecedora. Así que en verdad lo mío es más que nada agradecer a Roy que me hizo esta invitación, agradecer a Dario que hizo este trabajo y agradecer a todos ustedes que hacen esas preguntas interesantes que inspiran. Eso, muchas gracias. Súper, Iván. Juan y luego Daniel. Juan, estás con el micrófono apagado. Sí, decía Dario que no sé si mi pregunta va a tener que ver con el siguiente bloque o con este que ya has dejado, pero tiene que ver con el factor del registro del tiempo. Es decir, a la hora de ponerme en situación de traer lo trascendente en que acompañe mi vida cotidiana, de hecho, ya de por sí siento que hay un fenómeno relacionado con la experiencia del transcurrir, la experiencia del tiempo. Y en ese campo vivo permanentemente, en mi caso, un choque con respecto a la cultura que hace a mi paisaje de formación. Entonces, en fin, el Silo cuando dio esa alegoría de la bola de nieve que uno larga, que se va haciendo y que a veces llega y a veces no llega, y que uno desde el momento en que la larga no sabe, ya no tiene el control, por ejemplo, control entre comillas, de para dónde van las cosas, es como una manera de experimentar un presente eterno y un futuro presente. En ese sentido, quisiera recabar con tu experiencia, a lo mejor esto tiene que ver con el bloque siguiente, un poco por ahí va. Eso. Está bien, Juangui. A lo mejor lo tocamos en el bloque siguiente, si no lo dejamos pendiente para el último intercambio. Perfecto, vale. Entonces, dale, Daniel, y contigo cerramos este bloque. Bien, Madeleine, muchas gracias. Dario, recién comentaste una experiencia de contacto con un grupo de jóvenes, creo que mencionaba, donde pudiste expresar algo que se entendía claramente, tenías un registro especial, conozco ese registro, me identifico con él. Si estamos en presencia de esa conciencia emocionada o inspirada, te pregunto, esas respuestas que aparecen, esa conducta que aparece, ¿de dónde piensas que sale?
Te pregunto porque veo que no es del paisaje de formación, no sale del yo psicológico. ¿De dónde ves que viene esa conducta tan asertiva, tan oportuna, tan energética, diría, de ese contacto especial con los otros, que no es el mismo contacto que aparece con la naturaleza, tiene que ver con el mundo humano, con mis hermanos humanos? Esa es la pregunta, Darío, gracias. Wow. No tengo una respuesta verdadera, Daniel. Tengo Hay algo que a solamente veces me ha preguntado. decirlo y decirte de lo profundo, pero entiendo que me estás preguntando otra cosa. Gracias, Darío. Continuaremos. Bueno, entonces, Darío, pasamos al tercer bloque. Dale, dale. Este tercer bloque se escucha, ¿no? Sí, perfecto. El tercer bloque es sobre la fuerza. Y me quería apoyar en una frase del comentario de Silo, del comentario al mensaje de Silo, que dice: la experiencia de la fuerza como fenómeno extraordinario que podemos hacer irrumpir en el mundo cotidiano. Entonces, lo primero que quería yo aquí recalcar era lo siguiente: la fuerza es la energía de la representación y puede ser movilizada para energizar zonas más profundas del espacio de representación, que pueden facilitar esta estructura inspirada. ¿No es cierto? O sea, eso lo dice un poquito con otras palabras en la mirada interna, que esa fuerza es energía psíquica. Pero ¿qué es lo que es energía psíquica? Es la energía de la representación. Antes de ser representación hay una energía. Esa es la energía de la fuerza. Esa energía circula por el cuerpo, se manifiesta, ¿no es cierto? Se manifiesta como la energía eléctrica, que es luz. La energía de la fuerza se manifiesta, o calor, en otras manifestaciones, la energía, ese tipo de energía, la energía de la fuerza circula por el cuerpo y se manifiestan esas sensaciones, emociones, ideas y acciones. Y acciones sabemos a través también de imágenes, pero así fácil. Imágenes que mueven al cuerpo. Ahora, esta energía se bloquea o se disipa en la contradicción. ¿No es cierto? También lo sabemos. Pero lo que quiero yo recalcar ahora es que también logra cohesionarse, creando unidad interna o un centro interno. Entonces, esta fuerza que se manifiesta en las acciones que yo estoy haciendo ahora, etcétera, 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 bueno, puede que se me pierda, puede que se disipe en estas contradicciones, en estos quiebres, en contradicciones. Pero puede que tengamos experiencia en que esa fuerza se cohesiona. Y esa fuerza que se cohesiona es lo que nosotros estamos entendiendo como experiencia de unidad. La creación, y aquí viene otra clave, la creación de contradicción interna o la creación de unidad interna depende de la acción. No es la meditación. No es por meditación que yo creo unidad interna. Otras cosas hago con la meditación. Es la acción lo que crea la unidad y es la acción lo que crea la contradicción. Yo puedo tener muchas ganas de ir a sacarle la mugre a mucha gente, pero eso no crea contradicción. Cuando se las voy a sacar, ahí sí. Entonces, es el modo de acción el que crea la unidad y que aumenta la cohesión de la fuerza, o crea contradicción y la debilita. Entonces, ¿qué hacemos nosotros
a diario en el mensaje, en los oficios. Por medio de la meditación es posible liberar esa energía que llamamos la fuerza y orientar esa fuerza hacia zonas profundas de la representación. Y en esas zonas profundas, cuando nuestra energía, cuando nuestra mirada va llegando a esas zonas profundas, pasa lo que decía la Carmen y lo que decía el Juangui, van disminuyendo las referencias temporales y van disminuyendo los ruidos y vas llegando a zonas de silencio. ¿No es cierto? O sea que la fuerza va liberándose en nuestros procedimientos. Y la vas guiando y la vas llevando hacia ciertas zonas de profundidad. Y en esas zonas de profundidad vas perdiendo referencias temporales y vas perdiendo y vas llegando como a zonas de calma y de silencio. Y eso inspira a la conciencia. Y esa inspiración puede orientarse a resolver la necesidad de sentido o la comprensión de lo trascendente, o fortalecer un propósito, o pedir por alguien querido, o esa inspiración puede concentrarse y orientarse hacia mi necesidad. Puedo orientarla para deshacer justamente los nudos de contradicción que me están impidiendo que la fuerza se cohesione. Entonces, en esto que yo les he dicho, les he descrito el oficio desde un punto de vista. ¿No es cierto? Este trabajo y este procedimiento para, etc. Ahora, trabajando con la fuerza, quizás podamos reconocer que de repente yo tengo conciencia de la presencia de la fuerza en este mismo momento. Hagamos el siguiente ejercicio. Sintamos la fuerza. Sintamos que hay una fuerza y que sentimos la presencia de la fuerza en nosotros. Es como que tomamos una cierta conciencia, sentimos la presencia de sí, y la fuerza empieza a manifestarse, empiezo a sentir inmediatamente ciertas manifestaciones que reconozco como manifestaciones de la fuerza. Y esa experiencia inmediatamente empieza a elevar mi atención. Yo empiezo a ponerme más atento. ¿No es cierto? Y yo empiezo, y al ponerme más atento, empiezo a notar que las divagaciones, los pensamientos que están en mi cabeza en relación a lo que estamos conversando, como adhesión o rechazo, como empiezo a reconocer lo que está pasando en mi cabeza en presencia de la fuerza. Y empiezo a reconocer mis líos, mis contradicciones, empiezo a reconocer muchas cosas. Pero lo choro es que al mismo tiempo que reconozco mis ensueños y mis cuestiones, también reconozco el interés que tengo por estos temas. También reconozco el gusto, el propósito, el cierto propósito que tengo por entender. Reconozco no solo mis ensueños, sino que también reconozco otras direcciones que empiezan a presentarse en esta experiencia. Y ese estado de presencia de la fuerza, yo creo que podríamos asociarlo a esto que se llama, es un estado del despertar. ¿Qué es un estado del despertar? Bueno, es de partida un estado de reconocimiento de esta fuerza. ¿No es cierto? Yo puedo vivir la fuerza sin reconocer que vivo la fuerza, o puedo reconocerla. Y cuando yo empiezo a vivir este estado atencional y empiezo a reconocer que la fuerza es una presencia y una manifestación, y empiezo a comprender cómo esa fuerza se debilita en ciertos ensueños, o empiezo a reconocer que además de esos ensueños hay otras direcciones que me están impulsando a comunicarme, que me están impulsando a encontrarte, que son las que me dan sentido, wow, yo estoy en un estado más despierto. Gracias a la presencia de la fuerza. Todas las experiencias de lo sagrado que nosotros comentamos en el capítulo anterior, en el párrafo anterior, en la mirada interna Silo las coloca en el capítulo de sospecha del sentido. ¿No es cierto?
él dice que buena cuenta me doy que sin esas sospechas él no sale no sale del sinsentido. Pero al poco andar, a partir del capítulo 5, sí lo empieza a hablar de evidencia. Cambia el lenguaje. Una cosa es la sospecha y una cosa muy distinta es la evidencia. ¿No es cierto? La sospecha ya me da ánimo, pero la evidencia me da compromiso. Y esta experiencia de evidencia del sentido tiene mucho que ver con este reconocimiento de que está moviéndose una energía que sí lo llama la fuerza y la llama la cohesión de la fuerza y la asocia a esta experiencia que él llama del doble. Y cuando uno empieza a reconocer esto, él dice, tuve la evidencia. Y entonces ya nada me importó más que darle unidad a esta cuestión, darle continuidad. O sea, ya sé que esto tiene continuidad, así que aquí yo encontré la papa y el sentido y voy a fortalecer toda mi energía en esta dirección. Y me parece muy importante este caer en cuenta que es en el reconocimiento de la fuerza, de la cohesión de la fuerza y la experiencia del doble, en donde está la evidencia. Y que esa cohesión y ese reconocimiento me permite acercarme a esta experiencia del despertar, del captar que dentro mío no hay puros ensueños. Es muy importante captar mis ensueños, pero lo choro de captar los ensueños que también empiezo a notar otras direcciones. Direcciones, llamémoslas, que trascienden eso. Lo que decía la Emi de yo psicológico. Y captar que en mí hay otras direcciones. Y que en ti hay otras direcciones. Y que eso puede transformarnos. Wow, puede ser importante. El doble y la unificación de la fuerza. Bueno, esta experiencia del doble, y Eduardo lo sabe muy bien, a mí me ha sido muy, muy difícil de asumir, de aceptar y de reconocer. Y Eduardo lo sabe muy bien porque lo he hinchado mucho con esta pregunta. Y me pregunté por qué me ha sido tan difícil de reconocer esta experiencia. A propósito de la reflexión que dice el Iván. Y descubrí que era justamente que había una resistencia para reconocerla. No era que yo no tuviera esta experiencia del doble, no era que yo no tuviera esta experiencia de la fuerza en su contradicción o en su unidad. Solo que no se corresponde a mis creencias. Esto rompe totalmente mis creencias. Entonces, cada vez que hay una experiencia de la unidad de la fuerza, la interpreto desde Jehová, por decirlo así. La interpreto desde un paisaje de formación cultural religioso que es mi forma mental. No es culpa mía, no se me entiende, no es que lo estudié, es la forma mental cultural la que me está haciendo interpretarla desde ahí. Forma mental cultural que queremos superar. ¿Me entiendes o no? Porque hasta aquí nos trajo, pero la manifestación de lo sagrado la va a arrollar con esto. Entonces hice esa reflexión. No es que yo no tenga la experiencia del doble, sino que hay algo que me está impidiendo reconocerlo. Y al observar cómo el tema de la dialéctica y de los bandos y este tema del dualismo no te permite entrar en el reconocimiento de que la fuerza, que lo que es ese registro de unidad interna es un registro de fuerza que se unifica. Que cuando yo digo necesito construir un centro interno, pero yo reconozco en mí ese registro de unidad y ese registro de fuerza interior unida, lo que llamo centro interno, y que cuando me emplazo desde ahí, estoy en un registro muy distinto a mi registro de vida habitual.
y que cuando no puedo emplazarme ahí es porque me falta energía para que la conciencia llegue hasta allá. Bueno, todo eso me ha dado que pensar, como dice Silo, y me ha dicho, esta cuestión es súper importante y además tenemos un procedimiento para poder ayudar a manifestar lo sagrado. Y o sea, lo que pasa con nosotros que estamos siendo los especialistas es una cuestión que es muy importante. Eso es lo que quisiera yo decir sobre este último parte del intercambio. Gracias, Darío. Gracias, Darío. Muchas gracias, Darío, muchas gracias. Gracias, Darío. Wow, sí. ¡No los vi! ¡Gente nueva! ¡Gente nueva! Bueno, si les parece, nos damos unos 10 minutos para algunas preguntas, como para que no se nos exceda las 2 horas. Habíamos quedado con Darío en realidad 1 hora y media, pero era imposible. Así que bueno, pero que no se nos exceda las 2 horas y en todo caso lo dejamos lanzado para otro momento de intercambio. Pero, para la reunión de ACESIS, nuestro próximo intercambio, dejamos lanzadas las preguntas que no alcancemos a ver, pero démonos unos 10 minutitos si hay preguntas y unos minutitos también para despedirnos con cariño, ¿no? Así que no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. A mí me ha gustado, bueno, bastantes cosas que ha dicho. Le agradezco a Darío por esta disponibilidad, pero hay 2 cosas que me han gustado que ha dicho. La sospecha me da ánimo, la evidencia me da compromiso. Sí. Muy sencillo, pero muy certero. Muchas gracias. Sí, a mí también me llamó la atención, Eduardo. Pauli, tú has levantado la mano. Sí, bueno, principalmente para agradecer lo mismo que Iván, al Robbie que me invitó y al Darío por esta tremenda experiencia y su intención de compartirla con nosotros. Yo estoy súper emocionada. ¿Sí? Así que eso, y decir que, bueno, que me pasaron miles de cosas al volver a escuchar y al volver a mirar todo esto, y muy agradecida. Se abre el futuro y me quedo también con esto de que la contradicción se da en la acción y no en la meditación. Eso me gustó mucho. Bueno, todo, pero quería recalcar eso. Muchas gracias, Darío. Se pasaron, ¿no? Muy amoroso. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta o un comentario? No veo a nadie. Tal vez una pregunta. Ok, Dani y después Raúl, que lo veo levantando la mano. Dani y Raúl. Bueno, mi pregunta tiene que ver, creo, con el segundo bloque y tiene que ver con lo que vengo de vivir. Por supuesto, los últimos días que eran súper intensos. Y había momentos con mi mamá en que toqué un espacio muy sagrado, una unión muy grande, donde no había duda. Y puedo confirmar lo que dijiste, Darío, de inmediato se imponen las creencias. Pero esa está muriendo. Pero lo otro era verdadero. Y eso pasé durante 48 horas, más o menos, Darío. Y quiero no perder ese momento sagrado por las creencias que se imponen. ¿Me tienes algún consejito? A mí me
parece tan hermosa esa experiencia, Dani, tan hermosa, que más que consejo, yo trabajaría el agradecimiento. Es como el regalo que me dejó mi mamá, la confirmación de la trascendencia. Y yo creo que muchos amigos nuestros que han partido y que de repente nos han dejado, nos han manifestado en sueños y cosas, es como que nos traen ese regalo, y yo creo que tenemos que realmente aprender a agradecerlo, independientemente de que después se nos vaya, como el agradecimiento de ese momento a tanta gente. Muy bien, Dario, muchas gracias. ¿Qué respondiste? Muy bien, eso voy a hacer. Y cerramos con Raúl entonces. Raúl. En primera instancia, agradecer por todo lo que has dicho. Realmente denota que hay experiencia. Tus palabras lo indican por tu forma de expresarte. Y tu gran deseo de ese intento de profundizar cada vez más, eso se denota 100%. Yo personalmente me siento identificado con vos en esa unidad, en relación tanto a lo sagrado como a la fuerza, porque uno va aprendiendo cada día más y va reconociéndose parte de una unidad, que uno no es nada, simplemente no es nada. Y aparte algo más importante todavía, que uno recibe todo. Uno no tiene nada, lo recibe todo y todo se le da a uno. Y bueno, y en ese camino de humildad va apareciendo toda esa experiencia, como lo que hablaba recién el Dani, que yo agrego a eso mi experiencia que tuve con la partida de mi padre, que fue la que me confirmó, me dio la experiencia de que no existe la muerte. Pero ahí, en eso que vos dijiste del tema del agradecimiento, yo cada día fui descubriendo más que el agradecimiento es sagrado, es algo muy grande el agradecimiento. Es parte del todo, es la parte de la conexión con eso que nos ilumina, ese agradecimiento, porque como uno recibe y cada día recibe más y dice, ¿cómo recibo yo si yo no sé nada? No tengo conocimiento de nada. Y sin embargo recibo, se me da, eso es muy grande. Entonces hace que uno mismo empiece a dar, a tratar de dar, a aprender a dar, porque venimos con un paisaje de formación que nos encerró y nos limitó y nos quitó el sentido. Con esto que vos has hecho, has vuelto a ponerle sentido a las cosas, has vuelto a darle vida a las cosas. Y eso de darle vida significa movimiento de la fuerza, de esa conexión con lo sagrado. Y eso me encantó, Darío. Y yo siento que hay que profundizarlo, que tenemos que meternos más. Y bueno, también ya lo voy a charlar aparte con vos, otras experiencias para intercambiar, pero todos necesitamos, porque todos tenemos la posibilidad de eso, todos. Acá no, uno se cree que el otro no sé qué cosa es, pero todos tenemos la misma esencia, todos tenemos esa esencia. Y está en nosotros poder encontrarla. Y ese descubrimiento es sagrado también, es sagrado. Por eso esto que vos has hecho y que has transmitido, has estado transmitiendo lo sagrado. Y yo te lo agradezco desde lo más profundo de mí. Gracias, Dario. Bueno, Dario, creo que llegamos al final y creo que todos aquí, aunque algunos lo han expresado en palabras, pero todos estamos muy agradecidos con este aporte que has hecho.
y haberte tomado el tiempo para compartirlo con nosotros. Muy inspirador, y además muy inspirador encontrarnos aquí, como tú decías, este impulso que está en lo profundo, que nos ha traído acá, que nos hace vibrar con estos temas, que nos une. También hay que agradecerlo. Sí, Dario, muchísimas gracias. Ha Muchas sido todo gracias. muy lindo. Gracias a todos, de verdad, muy lindo. Yo creo que esto que conversamos nos tocó a todos. Por los comentarios siento eso. Y también agradezco mucho. Así que, y se pasaron por compartir esta mañana. Se pasaron. Y Amade paga una gracias. perfecta Amade. moderación. Y además Muchas que gracias, fue la Amade. autora de la iniciativa. Tú te comprenderás que yo soy... Checa, Made. Gracias, Made. Gracias, Made. Gracias, Dario. Muy buena, madre. Muy bueno lo que hiciste. Gracias, Dario. Un gran abrazo. Un Gracias a Nos todos. vemos. Gracias a todos. Un abrazo, Dani. Chao. Un abrazo grande para cada uno y para cada uno. Muchas gracias. Chao. 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 Chao.